palabra de Dios. Así que busque Mateo capítulo 18. Vamos a saltar y brincar dentro de las Escrituras porque ella es la que da vida. Mateo 18. Esta noche yo quiero enfocar nuestra atención en los versículos 15 al 35. Lo voy a hacer un poco diferente porque voy a leer más que los versículos 15 hasta el 22. Vamos a exponerlas y voy a concluir con 23 al 35. Está leyendo de la Reina Valera y dice lo siguiente en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio. Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús entramos al trono santísimo. Te suplicamos, por amor a tu Hijo, que tu Espíritu Santo quite el velo de nuestros ojos, que ilumine la palabra, que siembre la buena semilla en nuestro corazón, que dé fruto. Y Señor, sabemos que tu palabra solo podemos entender lo que estamos en Cristo Jesús. Así que, Señor, haz tu obra ahora. Danos entendimiento. Danos la ayuda necesaria para ponerla en práctica. Te lo suplico por amor a tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Es obvio el tema principal aquí en estos textos, y es cómo perdonar a otra persona. Antes de entrar en el texto, yo creo que hay algo que tenemos que definir: la palabra perdonar. La palabra perdonar significa, es una palabra que tiene que ver con economía, tiene que ver con deuda. Es literalmente cancelar la deuda de otro. Ahora, con eso en mente, si el hecho de perdonar es cancelar una deuda a otra persona, hay varias implicaciones que podemos ver en el texto. Así que vamos a ir entrando en ella y ver cuál es la deuda. Vemos que es el pecado, porque en el versículo 15 Jesús nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Sabemos que esa deuda entonces tiene que ver con pecado. Ahora, hay un formato que tenemos aquí en los versículos 15 al 22 acerca de cómo perdonar. Pero antes de entrar en cómo perdonar, permítame enseñar primero cómo no perdonar. Porque yo creo que si entendemos cómo no perdonar, podemos entender un poco más claro qué es perdonar a otro. Permítame darle una situación que se ve muy frecuentemente. Alguien hace algo en contra de usted. Le roba dinero. Le maldice.
ustedes ponen la situación del pecado, llena el blanco del pecado. Duele profundamente. ¿Cuál es entonces, qué yo debo de hacer acerca de ese dolor y ese pecado? Bueno, esto es lo que mucha gente hace. Pues yo voy a perdonar. Porque la Biblia dice que debo perdonar, así que lo voy a perdonar. Hay unos factores que faltan ahí entre el pecado de la persona y yo declarando que voy a perdonar a esa persona. Hay muchos factores que faltan. Y Jesús llena esos blancos. Ahora, primeramente, yo tengo que decir claramente, la Biblia enseña claramente, una y otra vez que debemos de perdonar. Incluso el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden o nos deben. Para nada estoy diciendo no debemos de perdonar, pero la manera que yo acabo de explicar no es la manera bíblica de cómo perdonar. Y déjame decir una cosa más, yo sé que esto les va a chocar a algunos. Perdonar no se trata de usted. Perdonar se trata de la otra persona. Vamos a ver el texto. Vamos a ir bien lento acerca del proceso de perdonar. Vean conmigo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué debo de hacer si mi hermano peca contra mí? Hablo con el pastor. Pastor, esta persona hizo esto contra mí. No es justo, ayúdame. O si esa persona peca contra mí, empiezo a hablar chisme acerca de ello. Oye, la hermanita está haciendo esto. Hay que orar por ella. No. Mira lo que dice Jesús. Ve y repréndele, estando tú y él solos. El enfoque que ahora mismo, y vamos a entrar en el otro, es ve. Levántate de tu silla. Ve hacia el hermano o la hermana o al incrédulo y repréndele. Estando tú y él solos. Es el paso número 1. Si alguien peca contra mí, yo tengo la obligación de ir donde esa persona y reprenderlo. Ahora, ya me imagino que ya están corriendo la mente, la máquina está corriendo ahora Dios me está dando permiso para regañar. No, la palabra dice ¿qué dice el texto? ¿Dice regañar o dice reprender? Reprender es simplemente mostrarle el error que han cometido. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cómo debo yo o como Jesús dice, ve y repréndele? ¿Cómo yo debo entonces reprender a mi hermano, en caso de aquí de Jesús, a mi hermano en Cristo? ¿Cómo yo debo entonces reprender a mi hermano? ¿Le grito? ¿Le hablo como un tipo de fariseo? ¿Cuál es la actitud correcta de un cristiano para ir o ver, como Jesús dice, y reprender a esta persona estando yo y él solos? Bueno, la Biblia nos enseña varias maneras de cómo debemos de hacerlo. La actitud correcta, si quieren buscar en Colosenses 4:6, esta es la actitud correcta en toda conversación. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En otras palabras, yo debo de hablar con pura gracia a este hermano que ha pecado contra mí. Oh, wow. Se está poniendo duro la cosa. En otras palabras, la escritura, estamos viendo el cuadro amplio de la escritura.
Cristo nos envía, nos está mandando a nosotros que si alguien peca contra mí, si alguien está pecando contra mí, yo tengo que ir hacia esa persona, no enviar a alguien, no hablar de espalda de esa persona, pero yo tengo que ir a esa persona estando yo y él solo y reprenderlo, mostrarle con gracia el error de su camino, el pecado que ha cometido contra mí y contra Dios. Esa es la manera correcta y es la manera bíblica de cómo nosotros podemos resolver el asunto del pecado uno contra el otro. Y amado, estamos hablando de la iglesia. Todavía no hemos entrado en lo de afuera, aunque toqué un poquito, pero dentro de la iglesia, la manera correcta, porque déjame darle un secreto, esto es un misterio. ¿Están listos? Usted y yo somos pecadores. Revelación. Somos pecadores. ¿Y qué hacen pecadores cuando se reúnen? Se pecan. Algunos más que otros, pero vamos a pecar. ¿Y qué debemos de hacer para resolver el asunto del pecado? Ve, reprende ese hermano. ¿Cómo yo reprendo? ¿Cuál es la actitud correcta? Con gracia. Y si no está claro cómo debo de reprender con gracia, busquen Gálatas 6:1. Vamos a darle uno más. Dice el apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como vea, están viendo la actitud correcta de reprender a otra persona que ha pecado contra mí, es con gracia, reconociendo que es por gracia que somos salvos, y con esa gracia nosotros entonces vamos y reprendemos al hermano, le mostramos el pecado que ha cometido, para que el fin de restaurarlo, para el fin de restaurar a ese hermano, lo hacemos con mansedumbre. Eso es una humildad interna, con un deseo de que esta persona sea restaurada, porque si lo hacemos con mansedumbre, vamos a mirar nuestra pecaminosidad primero, vamos a arrepentirnos de nuestro pecado primero, y vamos a ir con un corazón sincero para restaurar a este hermano que está en pecado. Déjame ayudarle con esto rapidito, para que ustedes vean el cuadro más amplio todavía. Esta persona que ha pecado ha violado la ley de Dios y merece el justo castigo de Dios. Y si usted verdaderamente ama a ese hermano, va a ir donde ellos con un corazón roto y decirle: por favor, te suplico por amor a Cristo que te arrepientes de este pecado y clames a Cristo para que te salve de esto. Entienda, te suplico que este pecado te va a separar de Dios. Ve y reprende estando tú y eso. No tiene que traer otra persona. Ahora, la única excepción que yo diría a esto es si se trata de un hombre y una mujer. Ustedes no deben estar juntos en ningún lugar. Si un hombre lo ofendió a una mujer, pues esa mujer tiene la obligación de decirle que este hombre le ha ofendido. Yo creo que debe traer a su esposa, si eres casado, o traer a otro hombre. Ahí esto se complica un poco más por los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que usar sabiduría. Pero si es hombre y hombre, deben de estar solos y resolver el asunto. Si lo hace con amor, si lo hace con gracia, si lo hace con mansedumbre, lo va a hacer correctamente, lo va a reprender, le va a mostrar su pecado correctamente. ¿Qué pasa si esa persona no escucha? Dice aquí: si te oyere
Bueno, antes de hablar si no te oyere, pero vamos a hablar sobre si te oyere. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el fin del hermano pecando contra ti? Es para que tú te sientas mejor. ¿Cuál es el fin del hermano pecando contra ti? Miren el texto. Has ganado a tu hermano. Dice la Escritura que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tiene que arrepentirse. Has ganado a tu hermano. El propósito, escúchame bien, esto es lo que estamos viendo aquí en el texto. El propósito del perdón no se trata de mí, se trata de ganar a mi hermano. Se trata del pecado que tiene mi hermano y el deseo y la pasión de restaurar a este hermano de su pecaminosidad, de sacarlo de su pecado, de quitarlo de su mal camino, de mostrarle que Cristo en Cristo hay todo gozo, en Cristo está toda la alegría, en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. Ese es el propósito del hermano pecando contra mí. Ahora, amados hermanos, yo entiendo, porque soy humano y me ha pasado, cuando alguien peca contra ti, duele, molesta, es ofensivo, y tú sabes que el pecado debe ser así. El pecado debe de doler, el pecado debe molestar, el pecado debe de traer incomodidad. Pero aún más, el pecado separa al que está pecando de Dios. Y amados hermanos, ten cuidado, porque podemos nosotros, con un espíritu de amargura, porque este pecó contra mí, entonces nosotros nos levantamos como si fuéramos Dios y creemos entonces que esto es contra mí solamente. Y ahora yo tengo razón de airarme contra esta persona y hacerle daño. Tengan mucho cuidado. Tenemos que mirarlo en el lado de Cristo, con compasión. Esta persona no solamente ha pecado contra ti, ha pecado contra Dios. Y si usted es el agente de restaurar a ese hermano, has ganado a tu hermano. Eso es igual de glorioso que ganar un pecador para Cristo. Eso es igual de bueno de ganar a alguien que está perdido en sus pecados hacia el infierno, de hablarle del Evangelio y verlo a esa persona venir a Cristo en arrepentimiento y fe y ser salvo de su pecado. Es igual de glorioso de ir hacia mi hermano y mostrarle su pecaminosidad y decirle: te ruego por amor a Cristo, arrepiéntate y ven a Cristo. La Escritura nos enseña aquí: has ganado a tu hermano si le muestra su pecado. Ahora, tenemos una pregunta. Si esa persona no se arrepiente, ¿yo puedo perdonarlo? ¿Qué yo hago ahora? Si esa persona decide: tú sabes que yo sé lo que estás diciendo, yo entiendo, pero yo no me quiero de esto está bueno, es pecado. O se insulta, o de otra manera, con otra actitud, le muestra que no tiene ni deseo de arrepentirse. Usted le va a decir: bueno, aunque no quiere arrepentirte y no quiere creer en Cristo y no quiere pedir perdón a Dios por tu pecado, yo te voy a perdonar. ¿Eso está correcto? ¿Eso es la manera correcta de hacerlo? Yo le someto, no. Yo no puedo perdonar a alguien que no se ha arrepentido de su pecado. El hecho es que ellos tienen una deuda
una deuda contra mí y contra Dios, sobre todo. Yo no puedo cancelar esa deuda si ellos no se arrepienten de su pecado. Noten lo que Jesús dice: si eso no pasa, si ellos no se arrepienten de su pecado, si ellos no han sido ganados, ¿cuál es el próximo paso? Vamos a ver el texto. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿No? Debe de buscar 2 personas. Ahora, vamos a aclarar qué tipo de persona Jesús, yo creo que está hablando aquí. Yo no me llevaría a un cristiano nuevo en la fe, ni tampoco me llevaría a un cristiano que no es muy maduro. Yo creo que requiere que estos 2 o 3 testigos sean 2 o 3 testigos que sean maduros en la fe. Búscate 2 o 3 de la iglesia que tengan una buena conducta en cuanto al Señor, que ellos son piadosos, que aman a Cristo. Ve hacia esa persona y hagan el proceso también. Esto es un acto de rogar. Pero casi siempre, Emma casi nunca llega al primer paso, y mucho menos al segundo paso. Pero noten cómo esto es Cristo tratando de enseñarnos a nosotros, tener compasión por aquel que está pecando y hacer todo el esfuerzo posible para restaurar al hermano, porque ese es el fin. El fin del perdón es restauración. Así que si no quiere escucharnos a nosotros, busquemos 2 o 3 para que podamos entonces entre 2 o 3 orar y suplicar a esta persona que se arrepiente de su pecado y conozca a Cristo, y que se arrepienta de su pecado y tenga fe en Cristo para la salvación de su alma y arrepentimiento de este pecado que lo tiene atado. Noten que todavía Jesús ni ha dicho perdónalo. Aunque peque contra ti, perdónalo. Jesús no ha dicho eso. Hay un formato que tenemos que seguir, que está en la Escritura. Vamos primero nosotros en amor, con gracia, en mansedumbre, con un corazón roto. Y si eso no funciona, buscamos 2 o 3 que vayan con nosotros, y entre nosotros los 3 les suplicamos que se arrepienten. Entonces, ¿qué hacemos si la persona no se arrepiente? Ya fuimos nosotros. 2 o 3 testigos fueron. Ahora lo perdonamos. No, ahora sí podemos perdonar. Fuimos 2 o 3, lo perdonamos. Ya podemos limpiarlo y dejarlo como está. No, eso no dice la Escritura. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esto se tiene que tratar con mucho cuidado. Es la segunda vez que Jesús dice la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Jesús mismo. Una hablando de las puertas del infierno, y aquí cerca del perdón. Dilo a la iglesia. La iglesia se debe reunir y tratar el asunto del pecado de este hermano. Es duro. Yo no sé si ustedes lo han tenido que hacer, y les voy a contar un tiempo que tuvimos que hacerlo nosotros. Una joven que estaba en pecado abierto. Fue un hermano que le suplicó. Fue con otro hermano, los 2 fueron suplicándole que se arrepintiera. Ella no quiso. Después 2, 3, yo creo que fueron hasta 4 fueron y rogaron en su casa con su mamá y su papá llorando. Pura lágrima, estamos todos llorando que se arrepiente de ese pecado. Nada. Entonces tuvimos que tratarlo en la iglesia. Y esto no es un asunto de gozo. Cuando dijimos esto,
y tuve que predicar estos versículos de cómo lo hicimos, cómo nosotros fuimos y cómo nuestros corazones fueron completamente destrozados cuando salimos de allí y cómo estábamos. Yo no podía ni casi terminar con tantas lágrimas que estábamos derramando. La iglesia llorando porque la que era hermana antes, por lo menos pensábamos que era hermana, no se quería arrepentir de su pecado y tuvimos que sacarlo. Entonces, ¿ahora le perdonamos el pecado? Si vamos donde ella, si vamos donde el hermano y le suplicamos que se arrepienta, si llevamos 2 o 3 y no se arrepientan, si se lo decimos a la iglesia, ahora podemos. Bueno, mira lo que dice Jesús. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil publicano. Su pecado está encima de esa persona. Nuestro deseo cuando esa persona peca no es sobre nosotros, amado hermano. Tenemos que quitar el egoísmo de pensar que nosotros podemos perdonar a alguien aunque ellos no se quieran arrepentir para sentirnos bien. Esto no se trata de sentirnos bien. Esto no se trata de usted, esto se trata de la persona que está en pecado, que necesita arrepentirse de su pecado. El perdón no se trata de usted, se trata del otro que está en pecado. Y si no se arrepienta después de mostrarle su pecado, si no se arrepienta después de 2 o 3 que van donde esa persona, si no se arrepienta después de la iglesia conocerlo, dice Jesús, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, esa persona es un incrédulo. Es un incrédulo, no puede ser un creyente. Ha mentido, ha creído que ha sido un creyente, pero amado hermano, la iglesia tiene la autoridad de decir, esta persona ha dejado de ser un creyente. No es que perdió su salvación, es que nunca lo tenía al principio. Eso es lo que dice la Escritura. Incluso Jesús continúa elaborando la idea de tenerle por gentil y publicano cuando él dice en versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, lo que Jesús dijo aquí en estos versículos es que si la iglesia dice, esta persona hemos hecho todo esfuerzo de restaurarlo y ha escogido el pecado, nosotros entonces como iglesia, bajo el testigo de 2 o 3 que han ido para restaurar a este hermano, tenemos que declarar que esta persona no es un creyente. Por lo tanto, Dios de los cielos está de acuerdo con lo que la iglesia ha declarado. Esto es serio. Estamos hablando de la salvación de una persona. Dios lo ha puesto en las manos de la iglesia. Que si esta persona no se ha arrepentido, le estamos diciendo al mundo, esta persona nunca era un creyente. Él nunca había conocido a Cristo. No tiene el Espíritu de Dios en él. Está en rumbo al infierno. Ha sido un hipócrita. Ha sido una semilla que fue plantada en una roca y cuando creció rápido, pero como no tenía raíces en la tierra, se murió. Eso es lo que la iglesia está clamando. Eso es algo sumamente serio.